Bueno, buenas tardes. En el segundo encuentro en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en este Salón de Acuerdos de Invierno, tenemos el honor de que nos visite el profesor doctor Jorge Amaya, catedrático conocido por todos de Derecho Constitucional, director de varios cursos de posgrado, entre otros el doctorado en Control de Constitucionalidad en la UBA, con una larga tradición escrita en materia de control de convencionalidad, de control de constitucionalidad, de juicio político, conocido en el ámbito de América y en el ámbito europeo. Justamente es uno de los puntales de la vinculación con la Universidad de Bolonia, en cursos de posgrado que se desarrollan tanto de este lado como del otro del Atlántico. Con el doctor hemos quedado en continuar un poco la línea de la conversación que mantuvimos en el primer capítulo, que es relativa a la tendencia actual del control de constitucionalidad, de la justicia constitucional, y en particular este tema en perspectiva, dado que este año se cumplen 30 años de la reforma constitucional en el orden nacional y también en la provincia de Buenos Aires. Así que bienvenido a La Plata, bienvenido a la Corte, y disparamos ya la primera inquietud. En perspectiva, ¿cómo encuentra a 30 años vista el estado de situación del control de constitucionalidad en el orden nacional? Bueno, primero, por supuesto, muchísimas gracias, doctor Soria, por esta invitación, que por supuesto me honra. La verdad que estar en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires para mí es un gran gusto por la trascendencia enorme que tiene este tribunal en nuestro sistema federal de gobierno. Yo creo que el concepto de justicia constitucional es un concepto relativamente moderno. Es decir, hablar de justicia constitucional y hablar de jurisdicción incluso constitucional son una terminología que aparece en términos generales a principios del siglo XX y que en nuestro sistema constitucional, que abrevó centralmente en el modelo norteamericano, como dijo José Benjamín Gorostiaga, la Constitución argentina fue vaciada en el molde de la Constitución de los Estados Unidos. No lo dijo cualquiera, lo dijo el miembro informante justamente de la Convención Reformadora de 1853. Lo cierto es que este concepto se ha instalado en términos generales en toda Latinoamérica. Es decir, hablar de justicia constitucional, yo diría que hoy es la temática que atraviesa no solamente el derecho constitucional, sino centralmente, y además del derecho público, todas las áreas hoy y las disciplinas del derecho. Yo creo que uno podría tener una visión general del concepto de justicia constitucional y una visión más particular, y ahí ingresaría lógicamente en las proyecciones de lo que fue la reforma de 1994 en la Argentina, que claramente fue la reforma más profunda que tuvo sin ningún tipo de duda la Constitución argentina a partir de la primera reforma, lógicamente integradora del Estado federal, la de 1860, que permitió justamente que la provincia ingresara a la nación. En un concepto general, yo diría que la justicia constitucional comienza a desarrollarse en el mundo a partir justamente, centralmente, de la forma de que la Constitución como norma suprema toma un relevamiento, como decía Germán Vidal Campos, una función normativa en el sistema de gobierno. A partir de que las constituciones aparecen como fuerza vinculante de los sistemas jurídicos y aparecen como definitorias de la validez o invalidez del resto del sistema jurídico, es que comienza a desarrollarse los primeros años de la justicia constitucional. Primeros años que aparecen centralmente con ese famoso artículo 6 de la Constitución de Filadelfia de 1787, que se constituyó la primera constitución escrita y suprema del mundo occidental. Todo el desarrollo de ese modelo de justicia constitucional se sustentó en dos valores, a mi criterio: el valor de la libertad y el valor de la igualdad. El desarrollo centralmente de los primeros modelos democráticos
hicieron un fuerte hincapié en el desarrollo de la libertad representativa, la libertad de gobierno, la libertad de los individuos, la libertad de elegir al gobierno. Todo el desarrollo de la libertad yo creo que llegó a principios del siglo XX con un desarrollo activo, es decir, democracias electorales donde en términos generales no se discutía, más allá de, por supuesto, que cada país tuvo después muchas interrupciones institucionales, pero en las recuperaciones democráticas, en las transiciones democráticas, no se discutía claramente el valor de la libertad como libertad de elegir a los distintos representantes que formaban el gobierno. Distinto ha sido, me parece, el trayecto de la igualdad, del valor de la igualdad. Me parece que todavía la justicia constitucional, en sus más de 200 años de desarrollo, no ha podido lograr que los distintos modelos democráticos, y principalmente ahora me estoy refiriendo centralmente a Latinoamérica, pudieran estar a la altura de las circunstancias para poder hacer efectivo el principio o el valor de la igualdad. Si uno mira hoy el desarrollo de las distintas democracias latinoamericanas, si mira hoy en términos generales lo que es el índice de Gini, por ejemplo, en los distintos países, va a advertir que de 187 países que mide el índice de Gini en el año 2022, 60 justamente están bajo la línea de la pobreza y la mayor parte de estos son países latinoamericanos. Esto me parece que la reforma constitucional del 94 ha intentado, de alguna manera, brindarle tanto al legislador como al Poder Judicial, y ahora voy a un concepto más restringido del concepto de justicia constitucional, yendo directamente a la misión de los tribunales constitucionales o de las Cortes Supremas, obviamente con misiones constitucionales, o sea, con independencia del formato que puedan tener en la organización de cada uno de los modelos. Me refiero a formatos de tribunales constitucionales, formatos de Cortes Supremas con salas constitucionales o formatos directamente de Cortes Supremas. La reforma del 94 tuvo entre sus mejores logros, entre sus luces, diría yo, porque también ha tenido claramente sus sombras, entre sus luces claramente tratar de brindar los constituyentes instrumentos a los poderes políticos y al Poder Judicial para generar una sociedad más igualitaria, una sociedad donde los derechos básicos de los habitantes pudieran estar mejor protegidos, mejor garantizados. Y creo que en esa misión, de alguna manera, de la reforma del 94, en ese objetivo de la reforma del 94, hay una norma que claramente se destaca por sobre el resto, a pesar de que hay normas muy relevantes, como puede ser el 75, inciso 23, vinculado con las acciones positivas, obviamente destinados a grupos vulnerables, pero hay una norma que creo que ha sido la más revolucionaria, que ha posicionado al país en los países más avanzados en torno a la integración del derecho internacional y el derecho nacional, pero que al mismo tiempo también ha traído las mayores discusiones en doctrina y jurisprudencia en torno a su interpretación. Y como usted imagina, me estoy refiriendo al artículo 75, inciso 22, centralmente, donde posiciona en su momento a 11 tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, como dice la norma, en las condiciones de su vigencia, que no derogan ninguno de los artículos de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los mismos. Estos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, hoy 14 en este momento, porque como se ha previsto lógicamente en la misma Constitución un mecanismo para poder otorgarle jerarquía constitucional a otros tratados con una mayoría calificada de las cámaras del Congreso, ha posicionado a la Argentina, lógicamente, en la posibilidad de instrumentos, como dije, a los poderes políticos y al Poder Judicial para permitir que muchos de los derechos humanos tengan una mayor receptividad, una mayor efectividad en el derecho interno de nuestro país. También esto se ve complementado, obviamente, con lo que ha sido después el desarrollo por parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al control de convencionalidad y a la integración, como decíamos, del derecho internacional y
de los derechos humanos y el derecho nacional centralmente en aquella jurisprudencia y en aquellos tratados de derechos humanos destinados a generar sociedades más igualitarias, sociedades donde los derechos más básicos de los habitantes pueden estar mínimamente reservados. Todavía tenemos obviamente mucho camino por andar en este sentido y lógicamente estas tensiones que se fueron generando no solamente en la Argentina, sino también en los distintos países latinoamericanos en torno a un activismo que ha desarrollado la Corte Interamericana en estas temáticas y cómo fue recepcionado esto por los poderes nacionales, igualmente creo que en ese sentido el saldo ha sido muy positivo. Si yo tuviera que evaluar, más allá de las dificultades de interpretación que esto ha generado, un resultado final, yo diría que esta fue una de las luces claramente de la reforma, una de las luces de la justicia constitucional y del desarrollo de la justicia constitucional. Y en este sentido la Corte Suprema Argentina, más allá de que ha tenido en su jurisprudencia desde, yo diría, desde 1996, desde el caso Bulacio en adelante, incluso ha tenido distintos vaivenes en torno a la interpretación del grado de prelación justamente de las decisiones del sistema interamericano y cómo impactan en el derecho interno, creo que la Corte en términos generales se ha alineado en una interpretación armónica con el derecho internacional, dejando a salvo, por supuesto, en algunas situaciones excepcionales la última palabra constitucional interna en manos justamente de quien es el último intérprete de la Constitución y, como decíamos, el órgano de cierre en el sistema constitucional argentino. Pero el balance claramente es una de las grandes luces de la reforma constitucional. Por supuesto que otra de las grandes luces de la justicia constitucional producto de la reforma de 1994 ha sido ese artículo 36 como resguardo, lógicamente, del modelo democrático, como yo diría una barrera casi infranqueable prácticamente para evitar que la Argentina volviera a caer como pasó durante muchísimos años de su historia, desde la famosa digamos, golpe de 1930 en adelante, en manos de ese vaivén de gobiernos, yo diría, cuasi democráticos y gobiernos dictatoriales a través de golpes de Estado. Creo que ese artículo 36 fue un artículo realmente que ha generado un consenso mayoritario, incluso obviamente en las distintas fuerzas políticas que llegaron a la reforma del 94. Porque si uno mira la reforma del 94 en su génesis, de alguna manera, la reforma del 94 terminó finalmente siendo una reforma de consenso, pero no comenzó, como usted recordará, siendo una reforma de consenso. Fue una reforma muy discutida en su momento, una reforma presionada quizás por un sector del gobierno de aquel entonces en búsqueda de una reelección presidencial, de la modificación, lógicamente, del mandato del presidente en ese momento, que era de 6 años, y se alucía que había que reformarla para, como es el mandato ahora, de 4 años por una reelección, pero esto permitía que el presidente de aquel entonces tuviera 10 años de gobierno. Fue una reforma que en su génesis, yo diría, se apartó en algunos aspectos de su antecedente central, que fue el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que convocó el primer presidente de la democracia, el expresidente Raúl Alfonsín, y fue una reforma que yo diría que tuvo una sombra de inicio. Y la sombra de inicio, a mi criterio, fue esa famosa, digamos, núcleo de coincidencias básicas y cláusulas de rojo. Recordemos que la reforma constitucional del 94, como no había un consenso inicial, terminó siendo producto de un acuerdo político llamado Pacto de Olivos, que tuvo, a mi criterio, un germen de origen, que fue el hecho de que, como no existía en las dos fuerzas mayoritarias políticas de aquel entonces, el justicialismo y el radicalismo, consensos pacíficos en torno a la reforma, tuvieron que diseñar una ley declarativa de la reforma que establecía un núcleo de coincidencias básicas en el artículo 2, que eran 13 temas donde hubo un acuerdo entre ambos partidos, y una cláusula que se conoció
popularmente como cláusula cerrojo, que estaba representada en la redacción del artículo 5 de la ley declarativa, que establecía que los convencionales constituyentes podían discutir libremente los 13 temas del pacto, del acuerdo, del núcleo de coincidencias básicas, pero al momento de votar tenían que votar por sí o por no el núcleo coincidente. Esto fue fuertemente criticado por la doctrina constitucional. En aquel entonces casi hubo un mayoritario consenso, más allá de algunas voces obviamente disidentes en este sentido, en que ese acuerdo, ese artículo llamado cláusula cerrojo del artículo 5, claramente violentaba la libertad política de aquellos que no habían sido invitados a la mesa del acuerdo. Esto motivó acciones judiciales que resolvió la Corte Suprema de Justicia, dos acciones judiciales muy famosos, que fue el caso Polino justamente y el caso Romero Félix. El caso Polino porque la ley declarativa de la reforma no solamente tuvo de alguna manera ese vicio en la génesis, sino tuvo otro vicio también muy importante, es que no respetó el proceso de formación y sanción de las leyes, ya que la reforma constitucional ingresó por la Cámara de Diputados, el Pacto de Olivos ingresó por la Cámara de Diputados, cuando pasó a la Cámara de Senadores se produjo una modificación, tenía que volver a la Cámara de Diputados conforme el proceso de formación y sanción de la ley de aquel entonces, pero como no había tiempo para realizar la reforma, pasó directamente con una interpretación bastante capciosa de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado directamente a su promulgación. En ese sentido, creo que tuvo obviamente muchas críticas, sin perjuicio de lo cual debo reconocer, yo fui candidato convencional constituyente del 94 y fui uno de los abogados que promovió justamente esos amparos que después terminaron también en la Convención Constituyente respecto del artículo 157 del reglamento, pero debo reconocer que la reforma finalmente fue una reforma de consenso. Fue una reforma que de alguna manera aunó el pluralismo de los distintos partidos políticos que fueron representados en la Convención Constituyente, el justicialismo, el radicalismo, partidos provinciales, en aquella época también un partido, el Modín, que tenía muchos convencionales en ese momento, el Frepaso, que también tenía muchos convencionales. Finalmente, más allá de las distintas ideologías políticas que atravesaron la reforma, fue una reforma de consenso. Otro de mi criterio de las luces de la justicia constitucional de esa reforma ha sido claramente lo que hoy se conoce como la segunda parte de la primera parte de la Constitución, es decir, los nuevos derechos y garantías. Recordemos que no se podía modificar la primera parte de la Constitución y esto fue una dificultad para introducir a los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, ya porque lo lógico hubiera sido modificar el artículo 31 de la Constitución, que es el que establece el principio de supremacía constitucional, pero como no se podía modificar esos 35 primeros artículos de la Constitución en ese momento, así lo establecía la ley declarativa 24.309 en ese momento, hubo que adicionar una segunda parte a los derechos y garantías y al mismo tiempo modificar el principio de supremacía a través de este 75, inciso 22, dentro de las facultades del Congreso de la Nación. Claramente, los nuevos derechos y garantías, los derechos colectivos, la protección del ambiente en el 41, la protección de los consumidores y usuarios en el 42, otorgarle jerarquía constitucional al amparo, al habeas corpus, al habeas data, claramente ha sido un logro enorme. Incluso todavía hay constituciones latinoamericanas que no han constitucionalizado el habeas data o no han constitucionalizado el amparo, digamos, cuando proviene de violación no solamente del poder público, sino también de los particulares, como la Corte ya había consagrado en el famoso caso Cot en 1958. Todo esto es una luz que la Corte Suprema de Justicia y los distintos tribunales, obviamente superiores en un Estado federal como es el nuestro, fueron perfilando paulatinamente en su interpretación y en su extensión, obviamente a partir de la reforma del 94 y de la jurisprudencia que se fue creando al respecto. Yo soy más crítico, debo reconocer, de las modificaciones de la parte orgánica de la Constitución. Yo creo que
si recordamos un poco cuáles fueron las banderas en ese momento de la reforma del 94, recordaremos que hubo dos banderas muy trascendentes. Una bandera era tratar de encontrar un nuevo esquema de división del poder que permitiera que el hiperpresidencialismo, como se lo ha denominado, digamos, por distintos autores, no solamente del derecho constitucional, de la ciencia política, por ejemplo, grandes estudios de Juan Linz en este sentido, se definió al modelo argentino. Recordemos que el modelo argentino, si bien se había vaciado en el molde de la Constitución americana, en realidad el diseño del Poder Judicial no había brevado en el modelo norteamericano, sino en el pensamiento central de Juan Bautista Alberdi, que, como todos recordábamos, quería un monarca republicano, lógicamente para una Argentina desarticulada, obviamente en aquella época. Por lo tanto, el diseño del Poder Ejecutivo es un diseño mucho más centralista, es un diseño con grandes facultades en el modelo argentino. Esto a criterio del constitucionalismo, a criterio de la teoría política, generó muchos problemas, se le atribuyeron muchos problemas, y de hecho el Consejo para la Conciliación de la Democracia, recuperada la democracia, trató de aconsejar quizás modificaciones en una eventual reforma constitucional que no se logró, como todos recordaremos en ese primer mandato presidencial, aconsejó un sistema parlamentario o semiparlamentario, que para muchos autores estaba fuera de alguna manera de la idiosincrasia del sistema constitucional argentino. Pero lo cierto es que el hiperpresidencialismo estaba presente. Esa fue una de las banderas, tratar de atenuar de alguna manera el hiperpresidencialismo argentino. La otra bandera fue consolidar la independencia judicial. Recordemos que el sistema de selección de jueces, por ejemplo, muy criticado en ese momento, era el modelo americano, es decir, el presidente postulaba a los jueces federales y nacionales y obviamente esa postulación requería el acuerdo senatorial. Aparecieron entonces algunas instituciones propias del parlamentarismo europeo. Hay que recordar que la reforma constitucional se dio en los años 1993 y 1994. En 1993 pues, fue donde se presentaron digamos, los proyectos de la reforma, y en 1994 se reunió la Convención Constituyente, se juró la Constitución justamente en el mes de agosto de este año, 30 años. Digamos, en esa época estábamos mirando a Europa y mirábamos el estado de bienestar. Es decir, Europa estaba en su apogeo en el estado de bienestar. Hoy quizás ya no podríamos decir exactamente lo mismo de Europa, ¿no? Estamos en un proceso político de Europa totalmente distinto y proceso incluso económico totalmente distinto de lo que estábamos en la época, la década del 90. En la década del 90 las instituciones europeas iluminaban de alguna manera el pensamiento y atraían muchísimo el pensamiento de los políticos, no solamente argentinos, sino de toda Latinoamérica. Fíjense que toda la ola de reformas constitucionales que se da en Latinoamérica en la década del 90 miran esencialmente los modelos europeos. Perú en el año 93, Colombia en el año 91, Argentina en el 94, Paraguay en el año 92, Brasil un poquito antes, en el año 1988. En general, si uno mira las reformas constitucionales latinoamericanas, justamente el objetivo fue restringir en alguna manera los grandes personalismos a través de los sistemas presidenciales, garantizar el principio de independencia judicial a través de nuevos esquemas de selección de los jueces y generar nuevas formas de protección de la jurisdicción constitucional. Y por eso aparecen en muchas constituciones latinoamericanas tribunales constitucionales. Por eso aparece en Perú el Tribunal Constitucional, a pesar de que ellos en la reforma, en la Constitución del 79 tenían un antecedente que llamaban Tribunal de Garantías. Por eso aparece la Corte Constitucional Colombiana en el año 91. Por eso aparece el Tribunal Constitucional boliviano. Por eso aparece el Tribunal Constitucional chileno. Es decir, aparece un nuevo mecanismo para garantizar yo diría, justicia constitucional. Se entendía que
a similitud de los sistemas concentrados europeos, es decir, del pensamiento de Kelsen, obviamente, en adelante, y digamos después de la Segunda Guerra Mundial, sacando Inglaterra, los países nórdicos, todo el resto de los países europeos tienen tribunales constitucionales, trató de alguna manera de asimilarse estas instituciones en las reformas constitucionales de Latinoamérica. Argentina en esto, si bien lógicamente no modificó su sistema o su órgano de cierre, como es la Corte Suprema, a pesar de muchas propuestas, como usted recordará, ¿no es cierto?, de tribunales constitucionales, incluso, es decir, distinguidos juristas como Eugenio Zaffaroni, ¿no es cierto?, o Néstor Sagüez, proponían tribunales constitucionales para la Argentina. Sí es cierto que hincó de alguna manera en la necesidad de un nuevo mecanismo de selección de los jueces, y ahí aparecen los consejos de la magistratura, o en el caso nacional el Consejo de la Magistratura Federal, tomando modelos parecidos al español, al italiano y al francés, y aparece también, yo diría, una nueva forma de legitimidad en la selección de los jueces de la Corte Suprema, con una mayoría calificada que se impone en el Congreso para su aprobación. Se deja por fuera del método de selección a través del Consejo de la Magistratura exclusivamente a los jueces de la Corte, cosa que a mi criterio es digamos, una decisión prudente, ya que forman parte, lógicamente, de un rol no solamente jurídico, sino también institucional o político. Por lo tanto, reservado exclusivamente a los poderes políticos del Estado en su selección. Esas reformas constitucionales de la parte orgánica creo que no han cerrado todavía hasta el día de hoy. Muchas de esas reformas fueron diferidas, como todos sabemos, a leyes reglamentarias. O sea, el cierre de la reforma, como no hubo consenso en la redacción de los institutos totalmente, se difirió la complementariedad o el cierre de la reforma a leyes reglamentarias. Esto ha sido un fracaso. No tenemos ley de coparticipación federal, ¿sí? No tenemos defensor del pueblo en este momento. Tuvimos 4 leyes reglamentarias del Consejo de la Magistratura y no sabemos si no puede haber algunas otras leyes. La última, a mi criterio, en una interpretación forzada de la Corte Suprema Argentina en torno a la vigencia de la ley actual, con algunos pormenores, más allá de a veces los resultados le pueden gustar, pero a veces los caminos para llegar a esos resultados a veces no son los más adecuados. Tenemos una problemática grave con los decretos de necesidad y urgencia, lógicamente, porque si bien han sido reglamentados en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, también fueron diferidos a la ley reglamentaria, y sabemos que la ley reglamentaria de alguna manera borró con el codo lo que escribieron los constituyentes con la mano. Es decir, tenemos muchas problemáticas derivadas justamente de las reformas a la parte orgánica de la Constitución. Algunos constitucionalistas también critican estos aspectos de la reforma, por ejemplo Roberto Gargarella, que seguramente estará aquí, donde él mira estas reformas diciendo se perdió la oportunidad de otorgar a la sala de máquinas, como define él a la parte orgánica de la Constitución, una sala de máquinas que fuera más acorde con los nuevos derechos y garantías y con la parte obviamente de vigencia de los derechos, es decir, una mayor democratización, una mayor participación de la ciudadanía en la estructura justamente de los órganos de gobierno, los órganos de poder. Y ahí viene a veces, obviamente, el debate en torno al método de selección de los jueces y a la famosa doctrina contramayoritaria, pensamiento mayoritario, contramayoritario, dado por ese profesor norteamericano Alexander Bickel, que fue el primero que construyó este concepto de contramayoría por parte de los poderes judiciales porque no tienen una legitimidad democrática directa, a lo cual se le responde. Este fue un viejo debate ya en el Federalista, como usted recordará, ¿no es cierto? Madison, Hamilton y Jay ya discutieron el tema de la legitimidad democrática de los jueces, porque uno puede decir, bueno, los jueces al ejercer el control de constitucionalidad, en realidad lo que están haciendo cuando declaran la inconstitucionalidad de una ley es justamente respetando el principio de soberanía constituyente
de la voluntad popular que estableció la Constitución como la ley suprema. Viejo debate, yo creo que es un debate, yo diría, inagotable, de la legitimidad democrática. Ahí podemos entrar a un tema más próximo al métier de los tribunales, porque al tiempo que en el 64, más o menos por allí, Bickel estrenó este concepto, digamos con esa frase, porque ya era preexistente, como usted bien lo dijo. Al mismo tiempo uno ve que la mayor parte de las reformas tienden a fortalecer roles muy activos de los tribunales encargados del control de constitucionalidad, sean tribunales concentrados, sean tribunales bajo el modelo del control difuso. Ahora, eso corre en paralelo con otro tipo de reformas que también impactan sobre una misma realidad. Una de esas reformas es la ampliación de la legitimación y la entronización de los casos de los conflictos colectivos. Otro es la remediación de las omisiones, ¿no? Antes las omisiones no eran enjuiciables, ahora las omisiones son enjuiciables. Antes los colectivos no eran sujetos portadores de intereses exponenciales de la sociedad, ahora lo son. Y al mismo tiempo esto va de la mano con otra discusión que parece tener un principio de predominio, que es la de que como la Constitución es norma operativa, norma obligatoria, debe ser aplicada siempre, no puede dejar de serlo. Entonces, de la mano de eso y de la superlegalidad constitucional aparece el principio, criterio, deber para algunos del control oficioso, incluso del control convencional oficioso por creación pretoriana de la Corte Interamericana. El camino es hacia una expansión de las potestades, una vasta expansión de las potestades judiciales. Ahora, al mismo tiempo que eso ocurre, aparece la limitación que el derecho le pone al conocimiento judicial, porque no deja el aparato judicial moverse dentro de determinados parámetros. Los parámetros los proporciona el proceso, y el proceso es un molde acotado, no tiene la dinámica del parlamentarismo, ni la capacidad de exploración de opciones del Poder Ejecutivo, la dirección estratégica de los asuntos del Ejecutivo. Si esto es así, si esta mayor carga de responsabilidades, de misiones, de ambiciones, de expectativas que se depositan en los jueces constitucionales, tiende a llevarlos a manejar con la última palabra casi todos los conflictos sociales, pero sin las herramientas lógicas de los electos democráticos, sin la capacidad de negociación, de promedios, de alejarse de las reglas de una manera útil para otros fines superiores. No va a ser posible una crisis de este sistema así expandido, no va a plantear nuevas crisis, no va a mostrar más fuertemente los límites del derecho. Y en este sentido pongo un ejemplo. Si los ciudadanos del área metropolitana de Buenos Aires que carecen de soluciones habitacionales promovieran un juicio colectivo por infracción a la vivienda digna, ¿alguien podría decir que no tienen razón? Sin embargo, ¿se les podría estimar una pretensión y proveerles una vivienda digna? Usted, como sabe, ha tocado el núcleo más crítico del constitucionalismo actual. No solamente en Latinoamérica. Esto se debate. El núcleo que usted ha descrito, doctor Soria, se debate en Europa. Quizás con una situación socioeconómica distinta, además, ¿no? Yo particularmente, primero quiero ser absolutamente transparente en mi pensamiento. Yo creo que todos los juristas, es decir, los académicos, los jueces, todos tenemos una ideología, claramente. Y no hay por qué esconderla, la ideología. Yo, desde el punto de vista jurídico, soy neopositivista. Entonces, obviamente,
el neopositivismo define obviamente un posicionamiento, como el justnaturalismo define un posicionamiento, como el interpretativismo define obviamente un posicionamiento para tomar quizás una definición de una teoría del derecho que ha captado el interés en los últimos años, particularmente de un sector importante de la doctrina vinculada con los derechos humanos y particularmente un sector importante de la judicatura. Yo creo que usted preguntó, ¿esto puede entrar en un momento en crisis? Mi respuesta es sí, y voy a tratar de fundamentar por qué digo esto. Si yo miro en y voy a tomar un tribunal, yo diría un tribunal propiamente específico de esta temática de protección de la justicia constitucional o de los derechos humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si yo miro el desarrollo de más de 40 años de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a poder encontrar que el tribunal hoy está en crisis. No lo digo yo. Lo dice la mitad de la doctrina constitucional, lo dice la mitad de las problemáticas que está enfrentando el sistema interamericano de derechos humanos en este momento. ¿Cuál es el producto, a mi criterio? Esto sí ya es una lectura personal de la crisis que está viviendo el sistema. Primero, ¿cómo se evidencia? Se evidencia a partir de distintos fallos de las cortes nacionales que enfrentan la temática, obviamente, o enfrentan la decisión de la sentencia de la Corte Interamericana. Lo hizo la Corte Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores en el 2017, lo acaba de hacer la Corte Constitucional de Colombia en la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Políticos en el caso justamente del actual presidente de Colombia. Es decir, lo hizo el Tribunal Constitucional el año pasado, el Tribunal Constitucional de Perú, vinculado con la libertad de Fujimori, el pedido de libertad de Fujimori, lo hizo anteriormente la Corte Suprema de Uruguay en el caso ABB que dio origen al tema Hellman. Es decir, vemos un síntoma claramente. Vemos además algunos criterios que comienzan a cuestionarse en torno al financiamiento del sistema interamericano de derechos humanos por distintas organizaciones no gubernamentales. Y vemos esencialmente una Corte Interamericana que, de una jurisprudencia, obviamente, que ha salvado enorme cantidad, millones de vidas en Latinoamérica, comenzó a ingresar en temáticas que parecerían ser apartadas de los distintos tratados de derechos humanos que pueden integrar para tomar una denominación de la Corte, el Corpus Juris Interamericano. Temas que no parecerían estar relacionados. Tema de reelección presidencial, más allá que a mí no me gustan las reelecciones indefinidas, claramente, pero me parece que sea una materia de competencia del Tribunal Internacional. Temas discutidos de ética, temas vinculados, por ejemplo, como la opinión consultiva 24, muy discutido en torno a digamos, el matrimonio igualitario, es decir, distintas temáticas que parecería que algo que yo vengo proponiendo hace muchos años, el desarrollo del margen de apreciación nacional, como lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco del sistema interamericano, parecería estar exigido en este momento. ¿Cuál es el resultado de ese activismo, de esa competencia evolutiva y dinámica, como lo define la Corte Interamericana, que quizás parecería desbordar e ingresar en una competencia, yo diría, impropia? No lo digo yo, la dice la Corte Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores. La consecuencia es justamente esos contrapesos que aparecen en los tribunales nacionales en torno a el apartamiento de decisiones del sistema interamericano. Yo creo que esto es proyectable también a los tribunales nacionales. Cuando vemos un desborde del activismo, cuando, como usted bien definió, los parámetros del proceso, ¿no es cierto?, bilateralidad de las partes, principio de contradicción, principio de congruencia de la sentencia, ¿no es cierto?, son dejados de lado en pos de intereses de justicia
superiores, en principio bajo un pensamiento de principio mata regla, de alguna manera, creo que eso nos puede llevar, obviamente, a crisis importantes del Poder Judicial, no solo en el conflicto con los otros poderes del Estado, que obviamente se dan, sino incluso en un conflicto de desacreditación de un Poder Judicial que a veces, en pos de muy buena fe de una justicia, pretende transformar en realizable algo que corresponde a los poderes políticos del Estado. A propósito de eso, simplemente señalo como dato que probablemente uno de los procesos y sentencias más importantes de los últimos 50 años ha sido el caso Verbitsky. Los dos fallos, sobre todo el primero, ¿no? El de mayo de 2005. El abordaje final de la sentencia de mayo de 2005 fue prudente, porque en lugar de descalificar las normas, propuso un mandato de adecuación de las normas de prisión preventiva, de excarcelaciones y de ejecución penal. Ahora, como fue un mandato blando, todavía no se cumplió, a 22 años vista. Entonces, es bueno fomentar esa línea de trabajo intelectual que puede llevar a buenas decisiones en los papeles, pero a frustraciones en la práctica. ¿O es necesario volver a algún tramo de los confines iniciales del control de constitucionalidad que se operaba en el contexto del caso, en el contexto de la adjudicación? Agrego a los casos que usted nombró el caso Mendoza. Yo particularmente creo que hay que... no podemos ignorar que, como bien dice esa frase que se repite en todos lados, el siglo XIX fue el siglo del legislador, el siglo XX el siglo del ejecutivo, el siglo XXI es el siglo de los jueces. Esto no lo podemos ignorar porque esto representa, obviamente, esto que venimos conversando, ¿no? Esta expectativa de la sociedad de que los jueces resuelvan cuestiones que no pudo resolver los poderes políticos del Estado, cuando en realidad los jueces ni están preparados para esa tarea, ni tampoco en la estructura tradicional de la división de nuestros poderes parecería que cabe que participen en esta cuestión. Pero claramente no podemos ignorar que la justicia constitucional moderna, a través de estos nuevos diseños de jurisdicción constitucional, ha previsto incluso en muchas constituciones la posibilidad de que los grandes tribunales, en términos generales, tengan un rol, yo diría, cuasi legiferante en muchas cuestiones. Recuerdo en este momento, creo que es el artículo de la Constitución ecuatoriana, creo que es el 478, que permite que en caso de determinadas situaciones el Tribunal Constitucional dicte la norma con validez general. También alguna provincia argentina, el derecho público provincial, Río Negro, si mal no recuerdo, prevé esta facultad con algún otro condicionamiento del Superior Tribunal de Justicia. Ahora, a mí me parece, doctor, que una cosa es cuando las Cortes Supremas, los tribunales superiores, ejercen una facultad que podría estar en el límite de alguna manera de las facultades de los poderes políticos del Estado. Esto me parece que es una realidad que vino para quedarse, que obviamente la prudencia que en términos generales lo ejercen los tribunales superiores es distinto al ímpetu propio de jueces más jóvenes a veces, ¿no es cierto?, de jueces de primera instancia o incluso a veces de cámaras de apelaciones. Me parece que ese rol puede estar reservado en determinadas condiciones a los superiores tribunales, pero habría que desalentarlo en la judicatura ordinaria, digamos. Digo ordinaria para contraponerlo con la última palabra constitucional, ya sea en un país con la Corte Suprema Argentina, ya sea en la provincia con la Corte de la Provincia o cualquier otra, obviamente, estado provincial. Me parece que habría que volver un poquito a la prudencia del ejercicio del control, porque hay una máxima que no hay que olvidarla nunca, es la última ratio. Ahora, no hay que repetir esto de la última ratio como un cliché, nada más. Hay que comprender qué significa la última ratio
en la declaración de inconstitucionalidad. Es decir, y esto la Corte lo ha desarrollado realmente en innumerable cantidad de sentencias, es decir, cuando decimos la última ratio es el esfuerzo sobremanera, obviamente para compatibilizar la norma frente al resto de las normas, y la declaración de inconstitucionalidad tiene que ser una excepción excepcionalísima para tomar, y solamente cuando ya uno ve que no queda. Hoy conversábamos en el caso Barrios, ¿no es cierto?, en todo el desarrollo de la inconstitucionalidad sobreviviente, y claramente hay todo una argumentación, una fundamentación que explica que obviamente esa norma ha devenido inconstitucional claramente. Bueno, yo en términos generales, los constitucionalistas tenemos un defecto importante, solamente leemos fallos de grandes tribunales, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema Argentina, de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, de superiores provinciales o de la Corte Interamericana, pero las veces que me ha tocado muchas veces opinar, comentar, por pedido obviamente de editoriales, fallos a veces de primera instancia o de cámaras de apelaciones, yo veo, y lo digo con mucho respeto, un desconocimiento en sectores de la judicatura, ni que hablar del ejercicio de la profesión, sobre las reglas del control de constitucionalidad. Creo que habría que hacer mucho hincapié justamente en esta temática. Sí, por otro lado, parecería que hay una convergencia de factores que depositan en el juez esa función de canon del sujeto conocente, como decía Cosio, potenciada. Uno de ellos es este rol que casi es subsidiario de la inacción gubernativa. Y otro es el de la casi superación de una categoría que era muy frecuente antes. Y esto no es volver al pasado, que todo pasado fue mejor, pero siempre cuando se estudiaba derecho se hacían categorías, distinciones siguientes: de lege ferenda y de lege lata. ¿No? Ya no hay más de lege ferenda, ahora es me gusta o lo declaro inconstitucional el precepto a veces, ¿no? La última es la primera ratio casi. Si eso se le suma la eficacia potencialmente generalizable de la decisión, la legitimación expandida, el control difuso, el sistema se resquebraja. Porque parecería que otros han visto los límites antes. Por ejemplo, en Francia no les cerró del todo el modelo de control abstracto preventivo y tuvieron que reformar la Constitución y crearon la cuestión prioritaria de constitucionalidad, donde focalizan la discusión. Y eso parece que les dio más sabiduría, ¿no? Antes el Consejo Constitucional podía estar despojado de las circunstancias de hecho. Parecería que ahora las circunstancias de hecho pueden ser relevantes. A propósito de lo cual, le tomo la crítica en términos de, no solo a veces ocurre con los jueces de primera instancia o de Cámara, también ocurre con los superiores tribunales, que a veces confundimos lo que es el precedente, ¿no? Lo tomamos como un tramo solo, la parte dogmática, el abstract, la consideración jurídica desvinculada de los hechos. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tratado de vigorizar sus propios precedentes. Antes tenían una cierta vinculatoriedad, ahora, después de Farina, tienen un peso mayor sin duda del que otros le consideraban posible, ¿no? Sí. ¿Cómo encuentra hoy a la Corte respecto de su línea de doctrina en esta materia? Hoy yo diría, la Corte tuvo una palabra importante por lo que significó como toma de posición en el caso de Ottebeki, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene una palabra en materia de control de constitucionalidad de oficio, tiene una palabra, unas cuantas palabras, tiene una palabra en materia de control de convencionalidad, lo tiene en materia de control de procedimiento legislativo, en el caso Kirchner, Fernández de Kirchner. Digamos, ¿cómo está viendo las líneas centrales de la justicia constitucional, los temas que usted cree que son principales? Particularmente, a ver, voy a comenzar por el control de oficio. El tema del control de oficio, yo particularmente siempre he sostenido
que en un sistema difuso, judicial difuso, como es el nuestro, el control debe ser siempre a pedido parte. Desde Ganadera a Los Lagos, de la década del 40, las primeras disidencias, Juzgado de Instrucción Militar 50, te recordará, Petraqui. Sí. Banco Comercial Interfinanzas, o Rita Milde Pereira antes. El tema parece haberse dirimido en el pensamiento de la Corte en Rodríguez Pereira del 2012, donde en realidad el argumento nuevo que la Corte incorpora es si el control de convencionalidad ya desarrollado o en sus primeros años por la Corte Interamericana es de oficio, Trabajadores Cesados del Perú contra Perú, 2006, el control de constitucionalidad en un sistema difuso donde el juez argentino ejerce control de constitucionalidad y convencionalidad en el mismo acto, debe ser de oficio. Pero poquito después, en Gómez con Argencar, la doctora Argibay establece una disidencia fuerte y más vinculada con el pensamiento de Ganadera a Los Lagos. Muchos de los trabajos que usted ha hecho ha demarcado de alguna manera que a partir de allí los fallos de la Corte Argentina han demarcado los ámbitos del proceso. Es decir, lo que no fue discutido en primera instancia y no es motivo de apelación, la Cámara de Apelaciones no puede introducir supuestamente la inconstitucionalidad de oficio sobre temáticas que no fueron obviamente motivo y quedaron firmes por parte de las partes. Yo agrego un argumento más a mi, digamos, desaveniencia con el control de oficio lisa y llanamente, a pesar que la Corte no lo toma así, porque la Corte en todos los fallos claramente establece parámetros que el juez debe resguardar, lógicamente, incluso hasta darle oportunidad a las partes de que establezcan, obviamente, su opinión respecto de la temática. Que el control de constitucionalidad no es un acto meramente jurídico. El control de constitucionalidad es un acto jurídico-político. Es decir, en el rol, ¿quién tiene el control de constitucionalidad en Europa? ¿Los jueces? No, un tribunal especializado. ¿Quién tiene el control de constitucionalidad en el sistema difuso? Todos los jueces, pero con un rol jurídico-político cuando ejercen el control. Por consiguiente, si las partes, estoy hablando esencialmente en las temáticas, obviamente que son, digamos, de facultad decisoria de las partes. Cuando estamos en el ámbito de cuestiones de, digamos, interés público, por ahí podríamos tener salvedades, claramente. Pero en esos casos, si las partes no peticionan la inconstitucionalidad, argumentar bajo el principio de iura non curia, ¿no es cierto?, que el juez conoce el derecho y por consiguiente por el principio de supremacía, es introducir una temática que las partes no manifestaron perjuicio, no peticionaron, y a mi criterio es una función extrapetita del juez. Por supuesto soy minoritario, debo reconocerlo, en esta temática, pero me parece que brinda mayor seguridad jurídica, doctor Soria, en el sistema. Y forma parte un poco de estas cuestiones que usted agudamente cuestionó, si no habría que volver a algunas reglas clásicas en torno a las distintas competencias de los poderes del Estado, entre los cuales obviamente el Poder Judicial es decisor. Porque por otro lado el iura, que con exagerado optimismo sostiene que los jueces conocen el derecho, tiene un origen bastante difuso, pero básicamente medieval. Usted ha escrito una obra sobre el caso Marbury Madison. Más o menos por allí, el Bonham Case, algunos, pero supongamos Marbury Madison para todo el mundo es la inauguración del sistema de control de constitucionalidad y no tiene nada que ver con el medioevo, no tiene nada que ver con esa discusión, ¿no? No existía el control de constitucionalidad. Además, en el iura se supone que se trata de elegir la regla pertinente aplicable.
en el control de constitucionalidad se remueven las reglas pertinentes aplicables por un problema de jerarquía. Es una cuestión, una operación distinta. Al mismo tiempo que ocurre todo esto, también vemos una tendencia reformadora en América Latina, usted bien la precisó, referida a la implantación de tribunales constitucionales. Y me gustaría saber, más allá de algún profesor famoso, Molinari, recuerdo usted, profesor Molinari de Derechos Reales y de Familia, fue profesor de mi padre y mío, tomaba Derechos Reales. Mío también. También tomaba la famosa definición de derechos reales fuera de todo marco legislativo, que tenía más o menos 100 páginas la definición. Había que memorizarla durante mucho tiempo. Pero fuera de todo marco normativo dado, el modelo en abstracto, a usted le seduce más de tribunal o de justicia constitucional, ¿es el europeo, es el americano, es un tertium genus? ¿Cuál sería? Yo tengo una opinión. Yo creo que, a mí particularmente me seduce más el modelo difuso que el modelo concentrado. Debo reconocerlo. Creo que tiene más legitimidad democrática el modelo difuso que el modelo concentrado, por un lado. Por otro lado, me parece que los modelos de control de constitucionalidad tienen que ser siempre estudiados en sus resultados a la luz del funcionamiento del sistema político de cada país. Me parece que no podemos escindir el mecanismo de control del funcionamiento del sistema político. ¿Qué quiero decir con esto? En sistemas políticos de partidos preponderantes o hegemónicos, de acuerdo a la clasificación de Duverger o la clasificación que querramos tomar en esta temática, un modelo difuso garantiza mejor el principio de división de poderes y el principio de vigencia de derechos y garantías. Porque en términos generales no podemos ignorar que la política siempre ambiciona la captura del poder. Y cuando hablo de captura del poder no me refiero solamente a los poderes políticos, sino también a su influencia en el poder judicial. Por lo tanto, me parece que el sistema resiste mejor un modelo político de partido predominante o hegemónico, el sistema difuso, que el sistema concentrado. Si yo tengo un modelo de sistema político que ha resistido estas tentaciones, que es más propio, yo diría, en términos generales, aunque hay excepciones también de Latinoamérica que de Europa. En Europa vemos un bipartidismo, o veíamos, ahora no tanto, un bipartidismo más clásico. Creo que allí, si el sistema es difuso, si el sistema es concentrado, casi todos son concentrados, como sabemos, no altera el funcionamiento del modelo. Bueno, estamos cerrando esta primera parte del encuentro. Le agradecemos, cerramos, esto tiene una cronología, un tiempo determinado, por eso le agradecemos su intervención, sus palabras, la posibilidad de estar con nosotros y compartir su pensamiento. Si tiene algún elemento que agregar referido a esto que se quede en el tintero, antes de las preguntas, con todo gusto lo escuchamos, si no, vamos directamente al diálogo con la platea que puede estar interesada en formularle alguna consulta. No, simplemente agregar algo que en términos generales creo que hay consenso en todos los constitucionalistas, con independencia de la ideología que cada uno tenga, que es la necesidad de no solamente perfeccionar lógicamente con el transcurso del tiempo a través de la interpretación jurisprudencial o de los cambios normativos del sistema constitucional, sino esencialmente a partir de mecanismos que puedan permitir una mayor cultura constitucional. Y cuando hablo de cultura constitucional no me refiero solamente a la gente, me refiero a la gente, a los operadores del sistema. Esta necesidad, esto que conversábamos sobre acotar de alguna manera algunas expansiones que parecería ser contraproducente, o esta necesidad de que incluso bajando al otro lado y que en las escuelas públicas, en las escuelas privadas se imparta un conocimiento de lo que es la ley, la norma, la aceptación, la cultura constitucional. Yo nunca olvido, doctor Soria, la teoría del derecho de John Rawls, en la cual decía los países se dividen en países maduros institucionalmente o inmaduros, y la diferencia es simplemente que los maduros
la sociedad entiende la necesidad del cumplimiento de la ley, le favorezca o le perjudique. Yo cumplo la ley a pesar que me pueda perjudicar. Las sociedades todavía en vías de evolución, y creo que en estas las latinoamericanas todavía estamos en procesos transicionales, a pesar que llevamos en la Argentina 41 años de democracia, estamos todavía en un proceso transicional desde el punto de vista constitucional. Creo que lo que falta, obviamente, lo que hay que hacer hincapié en la necesidad de una cultura constitucional. Bueno, muchísimas gracias.